Saludar a nuestros invitados, muy buenas tardes. Saludar al secretario, su equipo, también saludar a los colegas acá presentes. Y bueno, el acta de la sesión 79 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 80 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, al Ejecutivo, todos presentes. Se han recibido los siguientes documentos, señora presidenta. Dos documentos de la Biblioteca del Congreso Nacional, el cual lo hacen entrega a esta comisión, ambas en el marco de la discusión del proyecto de ley que establece la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financieros por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que está actualmente en tabla. El primer documento trata sobre los organismos del Estado en el área de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación que entreguen financiamiento público a personas naturales. Y el otro es una minuta de la historia de la Ley 21.389, que incorporó el artículo 35 de la Ley 14.908. La 21.389 es la que crea el Reglamento Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, ¿no? Ofrezco la palabra entonces sobre puntos varios. ¿Tampoco? Ya, vamos a pasar inmediatamente entonces a la orden del día. Bueno, ya habíamos tenido, ¿cierto? Ya habíamos saludado a nuestras invitadas y tenemos por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensión de alimentos establecido en la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en el caso que indica. Para estos efectos se encuentran invitados el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género o a quien designe su representación, a la ministra de Ciencia y Tecnología o a quien designe su representación, y efectivamente ellos han enviado por esta sesión, ¿cierto? Que yo una excepción porque queremos escuchar evidentemente sobre detalles del proyecto, pero luego la tramitación tiene que venir evidentemente la subsecretaria o la ministra, ¿cierto? ¿Quién se va a hacer responsable? De ahí vamos a conversar sobre ese punto, sobre quién se va a hacer responsable del proyecto. Y bueno, por el Ministerio de la Mujer está la jefa del Departamento de Reformas Legales, Paloma Galás. Muy buenas tardes. Por el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, estará representado por Camila Guayo, asesora legislativa de la ministra. Acá. Y Fabiola Cid, directora nacional de la ANID, subrogante. Muy buenas tardes. Y la asesora de gabinete, señorita Susana Celis. También muy buenas tardes. Bueno, le doy la palabra primeramente a ustedes representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál de las tres va a tomar la palabra primero? La directora, ya. El negro director. El botón negro abajo, número 1. El de la base. Aquí. Es. Ahí, es mi primera vez, así que muchas gracias. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio, saludo a todos los diputados y diputadas presentes. Nos ha tocado hoy día venir a representar a nuestro ministerio y acompañadas también por el Ministerio de la Mujer, por esta iniciativa que nosotros hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y nosotros como agencia, como entidad ejecutora, finalmente, de este proyecto de ley. Esto surge porque en el ejercicio de la ley 21.389 sobre el tema de las pensiones, hemos detectado que nuestros becarios y investigadores de proyectos como personas naturales, que son nuestros beneficiarios, han aparecido algunos casos, pero que los hemos detectado en el ejercicio de la beca, por así decirlo, o del proyecto. En el fondo no tenemos herramientas para poder atajar de manera preventiva el hecho de que ellos puedan ser adjudicatarios de fondos públicos con los cuales puedan ponerse al día con su deuda de pensiones, por así decirlo. Entonces, este bis del artículo 35 tiene por objetivo tener una medida preventiva y verlos al momento de la postulación y previa a la adjudicación, ya sea de las becas de posgrado o de los proyectos de investigación como personas naturales. Eso como
antecedente previo. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra a la asesora de gabinete o a la asesora legislativa. No, pero de acá no, ya no. Ya, pero no estoy ofreciendo acá, ¿no? Para pasar acá. Ya. Tiene la palabra entonces la representante del Ministerio de la Mujer, Paloma Galas. Muy buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio saludar también a las personas integrantes de esta comisión, diputados y diputadas, y a quienes asisten también en las labores administrativas en esta instancia. Primero que todo, señalar que este proyecto, bajo el liderazgo del Ministerio de Ciencia, se ha trabajado en conjunto con nuestro ministerio, así como con el Ministerio de Justicia también, en el entendido de que dependiente del Ministerio de Justicia se encuentra el registro civil e identificación. Así que quien es la institución que lleva el registro de deudores de pensiones de alimentos. En ese entendido de cosas, la ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y la ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos buscaron establecer y fortalecer una institucionalidad en el cumplimiento de las pensiones de alimentos en nuestro país. Estas normativas abordan una problemática que afecta, como ya sabemos, principalmente a mujeres y niños y niñas, que son quienes se ven perjudicados con el incumplimiento de esta obligación. Este impacto, teniéndolo principalmente en las mujeres, y es por eso que nuestro ministerio también se suma en este trabajo, tiene que ver con que las mujeres son las principales acreedoras en las pensiones de alimentos, ya que son las que principalmente se encuentran al cuidado de niñas y niños, y quienes en los datos también del Poder Judicial son las principales demandantes. Por lo tanto, el incumplimiento de esta obligación incurre en violencia económica en contra de ellas mismas y perpetúa ciertas condiciones de pobreza también en las mujeres, ya que ellas disponen del 100% de sus ingresos para cubrir las necesidades de sus hijos e hijas. En cuanto a los datos y en la eficiencia de estos dos cuerpos normativos, que también fueron obviamente tramitados por esta corporación, y dentro de esta mesa también se encuentran diputados y diputadas mocionantes y que participaron también activamente en que estas leyes se convirtieran en tales. Podemos decir que a noviembre del año pasado el registro contaba con 170.000 deudores de pensiones de alimentos, de los cuales el grueso del mismo, más del 95%, correspondía a hombres y la deuda ascendía a más de 94.000 millones de pesos. En noviembre de este año, el registro, si bien es cierto, ha aumentado en la cantidad de deudores. Al 25 de noviembre teníamos 286.599 deudores de pensiones de alimentos, de los cuales seguíamos con sobre el 95% por ciento de ellos correspondientes a hombres, y el total de la deuda ha disminuido a 20.000 millones de pesos aproximadamente. Y eso es importante señalar porque en un principio la ley de registro de deudores de alimentos no tenía considerada la posibilidad de salir del registro. Por lo tanto, una vez que una persona ingresaba al registro, no estaba considerada la posibilidad de salir, lo que sin duda no contribuía en un incentivo para el pago de la obligación de pensión de alimentos, porque en el fondo si voy a cargar con este estigma siempre, no tiene sentido que pague la deuda. Por lo tanto, una vez que se incorpora también esta circunstancia, en la ley permite que, por ejemplo, a noviembre del 2024 se hayan realizado más de 106.000 cancelaciones de inscripciones, lo que quiere decir que el 37% de los deudores de alimentos que ha ingresado al registro ha salido de porque ha pagado el total de la deuda o ha llegado a acuerdos reconocidos por los tribunales para la regulación de la misma. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, a octubre del año 2024, los tribunales de familia habían ordenado el pago de más de
1.36 billones de pesos en deuda de pensiones de alimento y de ellos se ha concretado el pago de más de 588.000 millones de pesos, lo que es casi el doble de lo que se había pagado en el mes de mayo, es decir, se duplicó lo pagado y lo recaudado en ese sentido en los últimos 7 meses. Y esto tiene un doble sentido. Por una parte tenemos algo que podría entenderse como más bien sancionatorio en el registro de deudores, ya que este tiene aparejado una secuencia de cuestiones que no se pueden realizar hasta que se regulariza la deuda, y por otra parte también que se ha establecido un mecanismo de pago efectivo en los tribunales de familia que permite también la búsqueda de este patrimonio para hacer efectivo el pago, que es lo que finalmente nos interesa. Y desde ahí es que está esta intención de poner, de que al menos lo que tiene que ver con los recursos estatales, por ejemplo, para los fondos que se destinan para la investigación, no sean utilizados, digamos, para el pago de las pensiones de alimentos, porque en el fondo es plata que siempre sale y entra del Estado, pero sin perjuicio de aquello, una de las preocupaciones de nuestro ministerio es que la deuda se pague. Y por eso es que se focalizan los esfuerzos en este proyecto de ley que por una parte trata de tenía un momento de prevención en cuanto a que no pudieran adjudicarse estos fondos a quienes tuvieran una inscripción vigente en el registro de deudores, y adicionalmente se suma a esto que sea un requisito de postulación. Y en ese sentido había algo de disonancia quizás en las cargas laborales que esto pudiese representar para la ANID y especialmente también para el registro, el registro civil, en cuanto al volumen de cifras o de datos que tenía que verificar que efectivamente no estuvieran dentro del registro, pero el registro civil en la Comisión de Mujeres del Senado dio su opinión positiva al respecto, señalando que el volumen podían mandarse. Por ejemplo, voy a ser muy burda, quizás no soy lo más precisa, pero que podía mandarse toda la cantidad un día específico, por ejemplo, al cierre de las postulaciones, y ellos durante la noche hacen la revisión, ajustan, y al otro día en la mañana ya tenían identificadas las personas que no cumplían con el requisito, para tener la certeza de que al menos al momento de la postulación, entendiendo también por otra parte que entre la postulación y la adjudicación una persona podía ingresar del registro o volver a ingresar al registro, por lo tanto era importante hacer este doble chequeo. Y es por ello que finalmente el contenido del proyecto está compuesto de un artículo único que introduce en la Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones de Alimentos un artículo 35 bis que señala que en ningún caso podrán ser declaradas admisibles la postulación ni ser adjudicados los programas de los diferentes instrumentos ejecutados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a quien al momento de la postulación y de la adjudicación respectivamente tenga una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Por lo tanto, se señala y se establece en el inciso segundo que será la agencia la que deberá efectuar un proceso de consulta masiva electrónica al registro civil, identificación que certificará en línea si el postulante o el presunto adjudicatario tiene una inscripción vigente en calidad de deudor de alimentos. En eso consiste el proyecto. Es un artículo bastante sencillo, pero que sin duda resuelve varias problemáticas y sobre todo preocupaciones que al menos como Ejecutivo también teníamos respecto del incentivo y la necesidad de la regularización de los pagos de pensiones de alimento que se adeudan. Muchas gracias, señora presidenta. Intentemos poner. Ahí sí. Muchas gracias por la presentación a ambas, ciertos ministerios acá representados. Bueno, y doy espacio a los colegas para consultas, preguntas. Bueno, aquí yo tengo, estaba ahí organizando las consultas. En primer lugar, me queda la duda, como este está dirigido, ¿cierto?, a personas naturales,
que no queda muy claro quizá en el proyecto cómo se va a quedar incorporado el elemento de que es solo para personas naturales, ya que a veces postulan personas, ¿cierto?, de manera colectiva. Ese es un punto ahí que me causa la duda. Lo otro que nos llegó el documento de que yo había solicitado de cómo los organismos del Estado en el área de la ciencia y tecnología, conocimiento e innovación, entregan, ¿cierto? El Estado en el fondo cómo distribuye recursos en distintas áreas, procurando la innovación, obviamente que la tecnología. Entonces ahí donde estaba revisando recién el documento, no lo alcancé a revisar completo, pero me saltaba la duda porque evidentemente aquí estamos abordando, ¿cierto? Un área. Tengo entendido que la agencia, ¿cierto?, depende de acá del Ministerio de Ciencia, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el Ministerio de Economía, donde también evidentemente hay inversión, ¿cierto?, postulación a personas naturales para lo que es fomentar la innovación y la tecnología? También en el ámbito de la agricultura, también hay también hay recursos ahí para la innovación agraria. También hay Ministerio de Educación también para fomentar la innovación, el Ministerio de Energía y así. Bueno, hay prácticamente todos los ministerios se tienen una rama de que procura, que para mí eso está muy bien, que procura la innovación, la tecnología, que, algo, que hay que impulsar, ¿cierto? Por todo el ente estatal. Entonces, esa es la duda que a mí me salta. ¿Por qué este proyecto está enfocado solo en una agencia, en una línea, cuando pudo haber abarcado muchos más elementos y haber contribuido de mejor manera, ¿cierto?, al pago efectivo de las pensiones de alimento cuando una persona natural está postulando a recursos por parte del Estado. Esa es una de mis consultas, tengo otras, pero quería también darle quiero abrir la palabra a los colegas si tienen alguna otras consultas, ¿no? Entonces le doy la palabra a quien quiera responder. Ahí sí. Por parte de la preocupación respecto a personas naturales, nosotros tenemos identificado cuando postulan las postulaciones, es redundante, respecto de becas, postula una persona, es súper fácil de identificar, y personas naturales respecto de proyectos individuales. Los proyectos que usted menciona sobre que son proyectos conjuntos, por ejemplo, que puede postular una institución, lo que estamos haciendo nosotros ahora en el amparo de la ley que está actualmente vigente es que le pedimos a las instituciones que ellos nos patrocinen esta postulación, indicando eh, mm, cómo es el... Claro, que la institución patrocinante se hace cargo como institución perdón, como, como proyecto institucional respecto de la ejecución del proyecto. Ahí no tenemos mayor injerencia respecto de las personas naturales que están dentro de la postulación. Y respecto de la última pregunta, la verdad es que como agencia y trabajo en el ministerio, nosotros hemos trabajado arduamente respecto de nuestros becarios y las personas que tienen proyectos como personas naturales, y identificamos esta situación y por eso quisimos trabajarlo en conjunto con el Ministerio de la Mujer principalmente para poder, como le comentaba al principio, ir avanzando de manera preventiva. Susana, ¿quiere comentar? Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Quisiera complementar la primera parte respecto a los instrumentos. Cuando recién entró en vigencia la ley, nosotros trabajamos con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de la Mujer precisamente para identificar los instrumentos que tenían representación de personas naturales y los que tenían representación institucional. Entonces nosotros los tenemos separados esos instrumentos y hicimos el listado de cuáles debían ser revisados y cuáles entraban al alero de esta norma y cuáles no, por ser proyectos institucionales patrocinados bajo el RUT de la universidad, que si bien tiene una persona responsable o más de alguna, es la institución la que postula al fondo en particular que nosotros tenemos en el instrumento en concurso. Entonces ahí tenemos identificadas claramente cuáles son naturales y cuáles no. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, a mí me sigue saltando la duda. No sé si ustedes están disponibles a aumentarla, porque como es un mensaje, evidentemente tiene quizá una dinámica distinta y pueden agregarle evidentemente otros elementos y hacer mucho más robusto, ¿cierto?, su contenido y además abarcar más áreas. Entonces, por eso me llama la atención que por qué no abarca mucho más, ¿ya? Y en ese contexto sería mucho más fructífero, ¿cierto?, el instrumento en sí. Pero bueno, entendí que no sé, no está como muy claro el punto. Pero a mí me queda la duda, ¿cierto? Y espero que no sé si van a evaluar ese punto, lo van a ver, van a explorarlo. Eso es lo que yo sugiero en el fondo, ahí también a ambos representantes, para hacer más robusto este instrumento. Eh, Concedo la palabra, ministra de la Mujer, representante de la ministra de la Mujer o de Ciencia. ¿De Ciencia? Sí,
Muchas gracias, Presidenta, por las preguntas. Bueno, en realidad, como señalaba acá la directora, el proyecto surge ante las preocupaciones de un grupo de senadores y senadoras, particularmente el senador Durresti, principalmente ante la identificación de que había muchos adjudicados de becas y de fondos ANID que estaban en el Registro Nacional de Deudores, y entendiendo el compromiso de tanto del Ministerio de Ciencias como de ANID, es que se volvió fundamental poder legislar esto. ¿Por qué que quede la ley? Porque el hecho de que sea facultativo, es decir, que no quedará a criterio anualmente si es que las bases se modifican o no. En ese sentido, nos pareció fundamental remitirse al artículo 35, que ya habla de las obligaciones que tienen los órganos del Estado respecto a la revisión de quienes están en el Registro Nacional de Deudores. En ese sentido, el Ministerio de Ciencia bajo su disposición la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo vieron fundamental poder ya no solamente que quede a criterio de las bases, sino que pueda quedar esto establecido en el marco legal. Sobre todo ante la preocupación del pago de la deuda de alimentos con instrumentos ANIP, tal como señalaba la asesora del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eso. Gracias. Ofrezco la palabra al diputado Donoso. Presidenta, yo creo que el proyecto va en la vía correcta y lo que usted plantea es de toda obviedad, pero como lamentablemente ni el Ministerio de la Mujer, ni el Ministerio de Justicia, ni el Ministerio de Ciencia le dieron la importancia suficiente para que estuvieran sus representantes políticos, quienes pueden tomar esas decisiones y podrían decirnos que sí, no vamos a tener respuesta. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que abramos paso al periodo de indicaciones y después, si es que vienen los ministros, quizás tengan la anuencia de presentar indicaciones en torno a lo que usted plantea, porque hoy día claramente no es la primera importancia de ninguno de los tres ministerios. Sí, gracias, diputado. Usted toca un muy buen punto que yo también lo iba a topar, que yo coloqué las citaciones, perdón, la invitación hoy día también representante, así que no hay problema y le damos como desde un inicio, ¿cierto?, la bienvenida. Pero evidentemente cuando el proyecto empiece a avanzar, tiene que estar aquí la autoridad política, porque los tres ministerios, y falta justicia, que yo también lo invité, pero ese es el contexto, así que entiendo muy bien el punto que plantea el diputado, que obviamente no se va a profundizar en esa pregunta, pero valorando enormemente también que estén ustedes aquí y que estemos avanzando, ¿ya? Porque yo puse ahí la invitación que viniera también un representante, ¿ya? Así que lo último ya, sí, diputado, para ella, Dale. perdón. ¿Pidió antes la palabra? Sí, no, Tiene Muchas la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, era solamente respecto a lo que señala el diputado, manifestar que obviamente tanto la ministra de la Mujer como la ministra de Ciencia tienen todo su interés puesto en este proyecto. De todas formas, lamentablemente coincidía tanto la comisión en el Senado hoy día como la comisión de Ciencia también en el Senado. Es por eso que vino sobre todo de su representante la directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que justamente es quien ve los procesos adjudicatorios de las becas. Por eso nos parecía de todo pertinente que hoy día asistiese la directora subrogante. De todas formas, obviamente la tramitación del proyecto entendemos la necesaria presencia de la autoridad correspondiente. Eso, muchas gracias. Gracias, Camila. Sí, gracias, Camila. Diputada Pizarro tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, yo solo sí quería saludar y expresar que si bien no hice preguntas fue por la claridad de la exposición. Y lo quiero agradecer. Entiendo el punto que expone por su intermedio, Presidenta, el diputado, pero creo que sí quiero reconocer que para mí fue muy clarificador lo que cada una de ellas expuso y la necesidad y el respaldo a estas acciones contra sobre todo lo dijo la representante del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde son la mayoría hombres, quienes sin ningún pudor postulan a estos programas, teniendo una carencia afectiva, pero también económica respecto a sus hijos e hijas y a las mujeres que son quienes cargan siempre con eso. Solo decir que por eso no las consultas, no por falta de interés, pero saludar de verdad la exposición. Y sí me parece importante señalar lo que usted solicita, Presidenta, y el diputado también en relación a saber qué más podemos avanzar en esto
y por lo tanto sugiero reiterar la invitación a las autoridades de los ministerios. Creo que sería bueno para poder ver estos asuntos que acá claramente no se pueden resolver. Ya, diputada Romero tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a las representantes de los respectivos ministerios. Solo si es que no lo dijeron y si me lo pudieran reiterar, ¿cuál es el porcentaje de personas que va a ser afectada con este proyecto y cuál es el porcentaje o número de personas que actualmente se han adjudicado proyectos como para objetivar un poco la discusión? Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra Ministerio de Ciencias. Gracias, presidenta. A la fecha, el año 2024, hemos detectado a 2 becarios del doctorado nacional, uno en su calidad de nuevo becario, de nuevo adjudicatario del año 2024 y uno como adjudicatario del año anterior, pero ya llevaba un año teniendo beneficios, por eso que estamos tratando de que esto sea preventivo. Y por el lado de proyectos de investigación individual tenemos 4 investigadores, 3 investigadores de la cohorte 2024 y uno de la cohorte 2024 de los postdoctorantes. ¿No? Son en total 6 investigadores, entre becarios y de un total de, son 700 en el caso de los proyectos regulares y del orden de 900 en el caso de los becarios de doctorado nacional. Gracias, Ejecutivo. Doy la palabra a diputada Pizarro. No, solo consultar si esa nómina, perdón, disculpen por su intermedio, presidenta, solo consultar si esa nómina es definitiva, la que tenemos, o todavía hay casos por pesquisar. Te doy la palabra, Ejecutivo. Quedan prendidos, quizás. Tienes que apagar este. Este tienes que apagar. Y ahí se va. Gracias, presidenta. Claro, lo que pasa es que el número que nosotros tenemos actualmente es una vez que ya postulan, ya pasan por el proceso de selección y finalmente llegan al proceso de firma de convenio, que es cuando nosotros firmamos el contrato con estas personas que se adjudicaron una beca o un proyecto y ahí en esa instancia los revisamos. La cantidad de postulantes es mucho mayor. Entonces lo que nosotros queremos es revisar ex ante y no ya para que estas personas salgan previamente al proceso de adjudicación y no tengamos, por ejemplo, lo que tenemos ahora que son 6 proyectos que pudimos habérselos adjudicado a otras personas que estaban sin deuda. Sí, eso. Sí, muchas gracias. Bueno, ofrezco la palabra nuevamente a los colegas si tienen alguna otra consulta. ¿No? Ah, sí, diputada Romero. Si a mí me queda una duda en la revisión antes de la adjudicación, ¿lograron pesquisar antes de la adjudicación o qué porcentaje se logra pesquisar antes de la adjudicación? A mí me pasa que eh, entiendo el fin del proyecto, pero también entiendo que es muy baja la cantidad de personas que están en esta situación para un proyecto de ley. Claro, que además es un mensaje presidencial. Eh, me, 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 Me genera un ruido el estar hoy día discutiendo este proyecto que además, perdón, no es de largo alcance o de amplio alcance. Porque de ser así, deberíamos estar, ¿no es cierto?, incluyendo en este mensaje a otros beneficiarios del Estado o de concursos o postulaciones del Estado. Y ahí sí que sería distinto la mirada, pero por eso yo le preguntaba cuántos, en definitiva, son las personas afectadas. Y usted me dice 6. Y eso es una muestra muy, muy, muy pequeña para la cantidad de problemáticas que existen bajo el no pago de la pensión de alimentos hoy día. Yo sé que el diputado Donoso pidió la presentación que iniciáramos la presentación de las indicaciones.
pero no quería no hacer este comentario. No sé si el proyecto está bien aspectado bajo esa mirada. ¿Mm? Gracias, Presidenta. Sí, gracias, diputada. Yo antes de dar la palabra a la diputada Pizarro, efectivamente, por eso yo hacía la consulta, que es un mensaje, entonces uno está acostumbrado a que abarque mucho, que vean diferentes puntos, entendiendo que los recursos del Estado, los fondos, ¿cierto? No se puede, ya que hay distintos fondos, estamos viendo uno, entonces eso era el ruido que nos causaba, ¿no? En esa misma línea, pero evidentemente ya vamos a invitar otra vez, ¿cierto? A la autoridad política, esperemos que venga para la próxima para que nos aclare ese punto y evidentemente seguir avanzando en este instrumento, ¿ya? Diputada Pizarro tiene la palabra. Yo por eso hice la consulta, porque, y siento que tuve la respuesta. Lo que pasa que de quienes se adjudican tenemos esas cifras, no de quienes postulan. Y entiendo que eso, la idea es hacerlo de aquí en adelante, previamente, y yo ahí creo que el número va a crecer de manera importante y sustancial. No tengo duda de que va a pasar, por desgracia. Por desgracia no tengo duda. Entonces, entiendo que el universo es mayor, solo que quienes hoy día reciben el beneficio es lo que podemos tener un supuesto catastro, pero el universo sería mayor. Ahora, sería bueno también conocer, es que es imposible conocerlo si no existe el catastro, pero lo que quiero decir, sería bueno ver, por lo tanto, en las indicaciones a quién más lo podemos ampliar en esto de las adjudicaciones de proyectos. Porque sí creo que los recursos del Estado no pueden ir a quienes ni siquiera se hacen cargo de sus descendencias. Eso. Gracias, diputada. Bueno, para ir ya finalizando el punto, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ya, agradecemos entonces a nuestras invitadas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también del Ministerio de la Mujer, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.